Bien chicos, el día de hoy me siento bastante aventurero. Voy a comenzar la inversión con $150 y me gustaría mínimo llegar a los 10,000. No sé, me parece una locura, pero creo que tengo la capacidad de lograrlo. Vamos a ver si se puede. Acompáñenme a verlo. Perfecto, $555. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí su amigo Rodrigo Trader, su trader de confianza para comenzar con un día más de análisis y de billetes verdes en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, les pido por favor que se suscriban a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la cajita de comentarios, en donde encontrarán todas mis señales en tiempo real en el momento en que ustedes lo deseen. Así que bueno, vamos a comenzar con el video de hoy. Darnos cuenta que el dinar argelino nos está presentando una tendencia a la alza, ¿de acuerdo? El día de hoy ya se cerró la posición en $288 en el primer movimiento, así que me parece que vamos bastante bien. Ahora pasemos a la siguiente, al siguiente par de divisas. Abrimos la posición a la alza igual, analizando el dólar y la libra egipcia, ¿de acuerdo? Aquí seguramente estamos esperando una posición a la alza. Perfecto, $555, que me parece que son bastante buenos para una posición de, ¿qué? ¿Un minuto más o menos? Bueno, con $555, todo lo que ganamos en la parte anterior, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a comenzar otra vez. De la parte superior del canal de Kellner. Eso es lo que quería decirles. Entonces chicos, ya generamos otros $500 para un total de 1044. El dólar y la lira turca, ¿de acuerdo? Aquí me parece que podemos ir hacia arriba. Ya la abrí hacia arriba, pero mientras la abría, yo pensaba en cómo explicarles el movimiento, ya que seguramente es muy claro en la pantalla, pero para algunos que estamos bueno, intentando explicarles a ustedes cómo funciona el Quotex, es, digamos, una forma diferente de analizar, digamos, los analizadores. En este caso, bueno, aquí llegamos al lower low, se puede decir así como siempre lo manejo, al bajo más bajo, no se rompió esta parte inferior y de hecho, pues podemos ver que estamos presentando una gran resistencia a la subida. Miren, de hecho se está presentando la resistencia muy fuerte, muy fuerte. Ya subió un poco, pero me parece que aquí no vale tanto la pena arriesgarse. Es muy fuerte la resistencia a la tendencia, entonces, de hecho, miren, la siguiente vela, creo que ya rompió la parte inferior. Hay que esperar un poco más, hay que esperar un poco más. Y... ¡Uy, no! Bien. Sí. Perfecto. Perfecto. Otra vez el dinar, ¿vale? Y el dólar. Aquí, bueno, yo ya decidí irme hacia abajo. Ay, no, perdón, no es el dinar, es el taka de Bangladesh. Perdónenme ustedes. Hace mucho calor, pero bueno, ya se generaron otros cuantos dólares para un total de 3,646, respetando la tendencia, obviamente, que ya estamos analizando. ¿De acuerdo? Segundito. Bien, perfecto. Abrimos la posición con el dinar. Perfecto. Me parece que aquí también es bastante claro. Vamos a ir a la baja. Se espera un descenso. La tendencia es bajista. Se rompió la media del canal de Donchen. Me parece que no hay mucho que añadir y además tenemos un margen todavía bastante respetable que irá hacia abajo. Y cerramos con 6,436 dolarucos con esta posición. Ya abrí la posición aquí, por alguna razón hubo como un bug, la abrí y la abrí hacia arriba. ¿De acuerdo? Podemos darnos cuenta que ya se alejó mucho de la parte inferior, que es el lower low, y pues se acerca más a la parte superior o la parte media del canal de Donchen que a la parte inferior del mismo. Entonces me parece que aquí la tendencia es bastante clara, no hay mucho que añadir, ya rompió la media, entonces ya básicamente estamos del otro lado, chicos, estamos básicamente del otro lado, solamente hay que esperar a que se cierre y listísimo. Aquí otra vez estamos analizando el ¿cómo se llama esto? Es el Dhaka de Bangladesh. Perfecto. Y listo.
Me parece que podemos esperar otros $2.500 en esta posición, si se cierra en el momento adecuado, que será en unos cuantos segunditos. Esperamos y cerramos con 9.226. Perfectísimo, Argelino. Y vamos a ir obviamente hacia abajo. La tendencia ya se está formando. Se llegó al higher height. No se rompió la resistencia de la parte de arriba. Entonces me parece que podemos esperar un rebote hacia abajo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cuánto se cierra. 12.000, perfecto, $12.000. Bueno, 1.000 más, pero bueno, listo, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con la última, con el último par de divisas? Denme un segundito, quiero ver si podemos seguir aquí o pasamos al siguiente. En este momento, porque ya rompió la línea media del canal de Donchan y tenemos todavía un margen bastante largo hacia el lower low del mismo canal de Donchan. Entonces, básicamente eso es lo que estamos analizando en este momentito. Por bien servidos, chicos, porque este día fue un día bastante fructífero y cerramos con básicamente $13.261 en un día que empezó casi con nada. Así que bueno, yo, chicos, me despido por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro qué es lo que estoy haciendo. En dado caso de que no, pues bueno, vayan a mi canal de Telegram. Ahí tengo todos mis análisis. También tengo muchos consejos sobre cómo hacer trading. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal que les dejo aquí abajo. El link en la descripción. Nos vemos.